gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a dar por fin la Primera Guerra Mundial. Bueno, el resumen va a ser fácil y rápido en teoría. Pues para empezar, el mundo estaba súper mal. Literalmente Francia, Reino Unido y Alemania se estaban repartiendo medio mundo. Después también se ha repartido absolutamente toda África en 1881. Además, en la guerra franco-prusiana, el Imperio alemán anexó Alsacia y Lorena, algo que no le gustó mucho a Francia y quiere recuperarla sea como sea. Como todo el mundo sabía que se avecinaba una guerra, se han hecho diferentes alianzas. La Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Reino Unido, y la Triple Alianza por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Todo empezó en un día cualquiera cuando Austria anexionó Bosnia, algo que no le gustó absolutamente nada a Serbia. El problema es cuando muere el archiduque de Austria-Hungría por un terrorista serbio en Sarajevo. Y ahí es cuando empieza lo peor. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. El Imperio Alemán le declara la guerra a Rusia y Francia le declara la guerra a Alemania. Y así es como empieza la Primera Guerra Mundial. Bueno, Reino Unido, aliado de Francia, Rusia y Serbia, no se une a la guerra. Y lo mismo con Italia de la Triple Alianza. Se mantiene neutral de momento. Los alemanes estaban tranquilos ya que tenían un plan. Y como sabían que Rusia tardaría en enviar suministros y tropas desde la capital, ya que es grandísima, enviaría las mayorías tropas a Francia y después las enviaría a Rusia y así acabaría la guerra. Pero no lo tendrían muy fácil, ya que la frontera entre Francia y Alemania estaba muy defendida. ¿Y qué se le ocurrió al Imperio Alemán? Atacar a Bélgica para pasar a Francia. A Reino Unido no le pareció muy bien que Alemania ataque a países neutrales, así que Reino Unido se mete a la guerra. ¡No me lo puedo creer! Pero sí pudo ocupar Bélgica. Los alemanes casi llegan a París, pero no pudieron. Y empieza la guerra de las trincheras, la peor batalla de la propia guerra. Las condiciones de vida en una trinchera eran pésimas. Imagínate estar en unos agujeros con charcos, con ratas por ahí y encima no poder dormir durante meses por el estrés de saber que te pueden bombardear o por los ruidos de los bombardeos. Así se quedó la frontera durante casi toda la guerra. Después Alemania se había buscado a un aliado inútil, ya que ni siquiera podía derrotar a Serbia y Montenegro, presas fáciles para un supuesto imperio. El Imperio alemán necesitaba un aliado y se encontró al Imperio otomano, que le apetecía unirse a la guerra. Yo digo que a Alemania le iba de perlas en Rusia, ya que Rusia tenía muchas tropas mal preparadas. Yo solo digo eso. Podéis opinar vosotros, pero Rusia tenía tropas mal preparadas. Entonces los alemanes todos decidieron hundir todo barco que fuera Reino Unido, y entre ellos estaba un estadounidense, y Estados Unidos como que se cabreó, pero se tranquilizó y no entró en la guerra. Quería ser neutral, la verdad. 1917, 3 años de guerra, todos los países cansados, millones de muertos, y ya se quiere parar la guerra. Los primeros en rebelarse fueron los rusos comunistas, que estallan la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa contra el Ejército Blanco. Y se supone que se quiere una Rusia mejor y no destrozada como el Imperio Ruso en ese momento. Rusia, para irse de la guerra, tuvo que tener un pacto con los alemanes y dejarles todo este territorio.
Se me olvidó decir que Italia había traicionado a Alemania, Austria-Hungría y los otomanos, y se unieron a los franceses y británicos. Por cierto, Bulgaria se había unido a la guerra y por fin conquistaron los Balcanes. A todo esto Rumanía apoyó a los rusos, pero Rusia se fue de la guerra y pues fue ocupado por Bulgaria y Austria-Hungría. Los alemanes estaban venciendo, pero no todo sería de color rosa, ya que Estados Unidos se uniría a la guerra, ya que los alemanes enviaron un telegrama a México para que México atacara a Estados Unidos. Sí, los alemanes enviaron un telegrama a México para que México atacara a Estados Unidos, ya que estaba harto de que Estados Unidos dé recursos al Reino Unido. Pero el Reino Unido descubrió ese telegrama y se lo enseñó a Estados Unidos. Estados Unidos se cabreó ya y le declara la guerra a Alemania. De ser todo así, acabó siendo de esta manera totalmente diferente. Todo fue por el Tratado de Versalles, que ha causado grandes pérdidas territoriales, y las vamos a explicar. Austria-Hungría se desintegró y se repartió de esta manera, y Alemania perdió todos estos territorios. En la Primera Guerra Mundial murieron más de 14 millones de personas entre militares y civiles. Como dije en el vídeo sobre el Día de la Paz, en la Navidad de 1914 hubo la llamada tregua de Navidad. En verdad lo expliqué mal y era una tregua entre británicos y alemanes, no de todos los países de la guerra, y era para concientizar de que más que alemanes y británicos son personas que tienen sentimientos. Pronto se vendrá vídeo de lo que pasó realmente en el Tratado de Versalles y el resumen del periodo de entreguerras. Y pronto también se vendrá el proyecto de la Segunda Guerra Mundial.